Hola, hola, mi gente hermosa, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos los dramas turcos con la misma pasión que ellos los actúan, y vaya que saben hacerlo. Hoy prepárense para un plato fuerte, un guiso jugoso de celos, intrigas y mucho, pero mucho amor, o bueno, tal vez no tanto amor como uno esperaría. Hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman, pero no como los tortolitos que nos enamoraron en la pantalla, sino en una faceta un poquito más turbulenta. Así es, amigos, hoy nos vamos de chismorreo por Italia, porque parece que los celos anduvieron sueltos, y el bueno de Can Yaman no se quedó atrás a la hora de dejar las cosas claras. Pero no se me alteren, esto no es un cuento de hadas roto, es un drama digno de una novela turca. Así que si les gusta el salseo, si son fans de esta pareja, o si simplemente quieren saber qué andan haciendo estos dos por el mundo, acomódense, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje de emociones. Ah, y antes de que se me olvide, no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismorreos, y vamos a darle con todo a este vídeo. El tema que nos compete hoy, como ya les adelantaba, es ese run run que ha estado sonando en las redes sociales y en los medios del corazón, celos de Can Yaman a Demet en Italia. Bueno, la historia comienza, como muchas de las mejores historias, con un viaje. Demet, nuestra querida Demet, se fue a Italia, no precisamente a ver monumentos o comer pasta, sino a trabajar. Y es que su talento, como bien sabemos, no tiene fronteras. ¿La razón de su viaje? Un proyecto de ensueño, una colaboración que la llevó a tierras italianas para grabar una serie o película, no recuerdo exactamente el detalle, pero lo importante es que estaba trabajando. Pero claro, una estrella como Demet no va sola, y en el set la acompañaban otros actores, hombres, obvio, porque es así como va la vida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque si bien Can Yaman y Demet no son pareja en este momento, la sombra de su pasado juntos, esa química innegable que vimos en Pájaro Soñador, parece que sigue revoloteando en el aire. Y es que los fanáticos como nosotros somos muy observadores, y empezamos a notar ciertos movimientos, ciertas indirectas, ciertas reacciones que como mínimo levantan sospechas. Vamos a ser claros, la relación de Can y Demet siempre ha sido un terreno movedizo, un vaivén de rumores y confirmaciones, de amorío en la ficción que se confundía con la realidad, y de silencios que valían más que 1000 palabras. Su química en pantalla era palpable, la conexión que proyectaban era innegable, y era obvio que no solo nosotros, los fans, nos enamoramos de su pareja en Erkenci-Kuş, sino que también ellos, en algún momento, cayeron bajo el hechizo de sus propios personajes. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la vida imita al arte y viceversa, y así como su historia de amor en la pantalla nos atrapó, su vida real parecía seguir un guión similar, con sus altos y bajos, sus momentos dulces y sus tormentas. Y ahora, en este nuevo capítulo de su vida, en el que ambos han tomado caminos separados, parece que las brasas del pasado aún queman. O por lo menos así lo interpretamos nosotros los que estamos al otro lado de la pantalla, analizando cada post, cada comentario, cada gesto. El punto clave aquí es que Demet estaba en Italia, trabajando codo a codo con otros hombres, y las redes sociales, como el gran monstruo de la información que son, empezaron a hacer su magia. Fotos de Demet con sus compañeros de set, comentarios de los propios actores, entrevistas con pequeños guiños, todo parecía indicar que había buena onda, compañerismo, y una que otra chispa. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, con nuestra lupa de CSI dispuesta a desenmascarar hasta el más mínimo detalle. Y fue así como empezamos a notar que Can Yaman, que por cierto, también tiene una gran legión de fans en Italia, también empezaba a hacer ruido en redes. Pero no un ruido cualquiera, sino un ruido, digamos, estratégico, como un león marcando territorio. Porque amigos, si hay algo que saben hacer los turcos, además de series que nos enganchan hasta la madrugada, es mandar indirectas con clase. Y Can no se quedó atrás, demostrando que el arte de las indirectas es un idioma universal. Empezamos a ver comentarios en redes sociales con cierto tono de, no sé, protector, territorial, celoso, quizás. Ya saben, esas publicaciones donde se muestra a sí mismo con esa aura de macho alfa, con esa mirada que derrite el corazón de cualquiera, pero que al mismo tiempo parece decir, ojo, esta es mi zona. Y no solo eso, sino que también empezamos a ver publicaciones de sus seguidores, que aprovechaban la situación para echar más leña al fuego, y quetando a Demet, mencionándola en comentarios que dejaban claro que Can, de alguna manera, estaba observando.
Y ojo, no estoy diciendo que Khan haya hecho algo incorrecto, para nada, es solo que los fanáticos, con nuestra aguda percepción, empezamos a unir los puntos y a construir un escenario que, como mínimo, es digno de un drama turco. Porque, admitámoslo, la vida real a veces supera la ficción, y las relaciones, los celos y el amor, son temas que nos apasionan y nos hacen sentir muy humanos. Los medios italianos, por supuesto, no se quedaron ajenos a esta dinámica. La presencia de Demet en Italia ya era noticia, pero ahora, con el añadido de los rumores de celos por parte de Khan, la cosa se puso aún más jugosa. Empezaron a aparecer artículos, entrevistas, comentarios en programas de televisión, especulando sobre la relación entre Khan y Demet, si todavía había algo entre ellos, o si simplemente eran los celos de un ex despechado. Y es que en Italia, así como en Turquía y en el resto del mundo, los dramas de pareja son un imán de atención. Y la historia de Khan y Demet, con su pasado en pantalla y sus posibles sentimientos ocultos, era como un caramelo para los medios. Así que la lupa mediática se posó sobre ellos, analizando cada movimiento, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Y nosotros, los fans, nos quedamos pegados a nuestras pantallas, esperando un nuevo capítulo de este culebrón de la vida real. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que Khan esté celoso de Demet. Todo esto son interpretaciones, especulaciones, conclusiones a las que hemos llegado nosotros, los fans, a partir de nuestras observaciones y el material que circula en redes sociales. Pero en el mundo de los dramas turcos, a veces las indirectas valen más que las confirmaciones, y los silencios hablan más que 1000 palabras. Y eso es precisamente lo que ha hecho que esta historia sea tan interesante y nos tenga a todos tan enganchados. Porque al final del día todos nos hemos sentido celosos alguna vez, todos hemos pasado por momentos de incertidumbre en el amor, y todos, de alguna manera, nos identificamos con los personajes de este drama. Y en ese sentido Khan y Demet, con sus idas y venidas, con sus indirectas y silencios, se han convertido en un reflejo de nuestras propias vidas. Claro que también es necesario mencionar que puede que todo esto sea solo una fantasía nuestra, una creación de nuestras mentes fans, que anhelan verlos juntos de nuevo. Porque al final del día todos nos quedamos con la espinita de pájaro soñador, con la ilusión de que ese amor que vimos en pantalla se hiciera realidad. Y tal vez, solo tal vez, todos estos rumores de celos no sean más que el eco de ese deseo, una manera de proyectar nuestros anhelos en la vida de Khan y Demet. Pero como siempre decimos, no hay humo sin fuego, y algo de cierto debe haber en todas estas especulaciones. Porque admitámoslo, Khan y Demet tienen una conexión especial, una química que trasciende la pantalla, y es difícil creer que entre ellos no haya nada más que amistad. O por lo menos eso es lo que queremos creer, los fans incondicionales de esta pareja. Además, no podemos olvidar el factor redes sociales, que en este caso ha jugado un papel fundamental. Porque si bien es cierto que los medios tradicionales han seguido de cerca la historia, las redes sociales han sido el verdadero campo de batalla de este drama. Es ahí donde hemos visto las indirectas de Khan, las reacciones de los fans, los comentarios de los compañeros de Demet, y toda la información que hemos utilizado para armar el rompecabezas. Y es que las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestras vidas, un lugar donde compartimos nuestras emociones, nuestras opiniones y nuestros anhelos. Y en el caso de Khan y Demet, las redes sociales se han convertido en el escenario de un drama que, como todos los buenos dramas, nos tiene pegados a nuestras pantallas. Porque al final del día todos queremos saber qué va a pasar, cómo va a terminar esta historia, y si Khan y Demet volverán a encontrarse en el camino. Pero volviendo al punto de los celos, es interesante analizar este sentimiento. Los celos a menudo son el reflejo de inseguridades, de temores a perder a la persona amada, o de la propia percepción de falta de mérito. Y en el caso de Khan, si es que los celos son reales, podría ser una combinación de todo esto. Por un lado, podría estar lidiando con la inseguridad de ver a Demet rodeada de otros hombres, de saber que su expareja está compartiendo momentos con otras personas. Por otro lado, podría estar sintiendo el temor de perderla, de que esta nueva etapa de Demet la aleje aún más de él. Y por último, podría estar cuestionando su propio valor, comparándose con los compañeros de Demet, o sintiendo que no es suficiente para ella. Pero claro, esto es solo una teoría, una interpretación de un drama que, como los dramas de la vida, tiene múltiples perspectivas. Y es que al final del día el amor es un misterio, un laberinto de emociones que nos lleva por caminos inesperados. Y la historia de Khan y Demet, con sus idas y venidas, con sus celos y sus silencios,
es un ejemplo perfecto de esta complejidad. Porque si bien es cierto que los celos son un sentimiento negativo, también pueden ser un indicio de que todavía hay amor, de que aún quedan sentimientos por la otra persona. Y en ese sentido los celos de Can, si es que existen, podrían ser una señal de que todavía no ha superado a Demet, de que aún tiene esperanza de que su historia de amor, algún día, tenga un final feliz. O al menos eso es lo que queremos creer los fans, que seguimos soñando con verlos juntos de nuevo. Y no podemos negar que el morbo de ver a Can, el macho alfa de la tele, mostrando señales de celos, nos tiene fascinados. Es que, ¿quién no ha sentido celos alguna vez? Todos hemos pasado por esa sensación incómoda, por ese nudo en el estómago que nos hace cuestionar todo. Y es precisamente por eso que nos identificamos con los dramas, porque nos vemos reflejados en ellos, porque nos recuerdan nuestras propias vivencias. Y la historia de Can y Demet con sus celos, sus indirectas y sus silencios, es un recordatorio de que todos somos humanos, de que todos tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, de que todos buscamos el amor y la felicidad. Y es que al final del día, eso es lo que nos hace conectar con los dramas turcos, su capacidad de reflejar la vida real, con sus luces y sus sombras, con sus momentos dulces y sus tormentas. Pero como ya les decía, es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y analizar toda la información con cuidado. Porque al final del día, la vida real es mucho más compleja que la ficción, y a veces las apariencias engañan. Puede que los celos de Can no sean más que una invención de nuestra imaginación, o puede que sean el reflejo de un sentimiento real que él está intentando ocultar. Y es precisamente en esa incertidumbre, en esa ambigüedad, donde radica la magia de este drama. Porque al final del día todos queremos saber la verdad, todos queremos descubrir qué está pasando realmente entre Can y Demet, y todos estamos dispuestos a seguir de cerca este drama, con la esperanza de que termine con un final feliz. Y mientras esperamos que se resuelva este misterio, podemos seguir disfrutando de los dramas turcos, que nos ofrecen historias de amor, desamor, celos, intrigas y pasiones. Porque al final del día, eso es lo que nos hace conectar con estas producciones, su capacidad de transportarnos a un mundo de fantasía, donde todo es posible, donde el amor puede vencer cualquier obstáculo, y donde los finales felices, a veces, se hacen realidad. Y en ese sentido, la historia de Can y Demet, con sus celos y sus indirectas, es un recordatorio de que la vida real puede ser tan apasionante y dramática como la ficción. Y también es un recordatorio de que a veces, los celos pueden ser un indicio de que todavía hay esperanza. Pero como siempre la última palabra la tienen ellos, Can y Demet, los verdaderos protagonistas de este drama. Y nosotros los fans seguiremos al pie del cañón, esperando el próximo capítulo de este culebrón de la vida real. Y por supuesto seguiremos analizando cada detalle, cada movimiento, cada indirecta, como los grandes detectives que somos. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo, donde hemos desmenuzado los rumores de los celos de Can Yaman hacia Demet Özdemir en Italia. Hemos analizado las indirectas, las especulaciones, los comentarios en redes sociales, y hemos llegado a la conclusión de que, como mínimo, esta historia es digna de un buen drama turco. Hemos visto cómo los celos, ese sentimiento tan humano, pueden llegar a ser el motor de una historia que, como siempre, ha captado nuestra atención y nos ha tenido pegados a la pantalla. Recuerden que todo esto son especulaciones, interpretaciones que hacemos nosotros, los fans, a partir de la información que tenemos. Pero también hemos visto que en el mundo de los dramas turcos a veces las indirectas valen más que 1000 palabras. Y que la vida real, a veces, supera a la ficción. Al final nos queda la incertidumbre, la duda de si Can realmente sintió celos de Demet, o si todo fue producto de nuestra imaginación. Pero eso es lo que hace esta historia tan interesante, lo que nos mantiene enganchados y con ganas de saber más. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por compartir conmigo este momento de chismorreo y análisis de dramas turcos. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado de este viaje por Italia, los celos y los entresijos de esta pareja tan querida. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y desmenuzando los dramas de nuestros actores favoritos. Así que gracias. Gracias de verdad por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can realmente sintió celos de Demet? ¿O es solo una invención nuestra? ¿Cuál es su opinión sobre la relación de estos dos actores?
Déjenme sus comentarios abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus perspectivas sobre este culebrón de la vida real. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, a que activen la campanita de notificaciones para que les llegue la alerta cada vez que subamos contenido nuevo. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y si conocen a algún fan de los dramas turcos, o de Can y Demet, compartan este vídeo con ellos, para que también se sumen a esta comunidad de amantes de los culebrones. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta familia, que aquí siempre tenemos un drama jugoso que analizar y comentar. Así que ya lo saben, like, compartan, comenten y suscríbanse, para que sigamos disfrutando juntos de los dramas turcos. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.